Salmo número 1. Dichosa la persona que no fue al consejo de los malvados, y en camino de pecadores no se paró y no se sentó con los mofadores, sino que en la Torá de Dios tiene que estar su deseo. En su Torá medita de día y de noche. Va a ser como un árbol plantado sobre corrientes de agua, su fruto va a dar en el momento adecuado y sus hojas no se van a marchitar, y todo lo que haga va a tener éxito. No va a ser así con los malvados. Van a ser como pajas llevadas por el viento. No se van a levantar los malvados en el juicio, ni los pecadores no estarán en la congregación de los justos. Porque conoce Dios el camino de los justos, y el camino de los malvados totalmente lo va a destruir. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Manus Figueroa y acabamos de recitar el Salmo número 1. Yo deseo que estés bien en donde quiera que tú te encuentres y me gustaría compartir contigo este salmo. Para esto ya le dimos lectura y también vamos a comentar lo que una persona dichosa es. Sabes, yo he escuchado de muchas personas que se les ve un poco difícil o que creen que es imposible el llegar a cumplir este salmo. Sin embargo, yo veo una invitación dentro de este salmo en el cual nos dice que si queremos ser una persona dichosa, una persona bienaventurada, hagamos tales cosas. Y sabes, yo me he encontrado con gente también que se cree que está fuera de este salmo. Dice, yo jamás voy a poder vivir este salmo. Sin embargo, te vuelvo a repetir, esta es una invitación que Dios te hace y todos podemos lograr alcanzarla. Así que el desafío está puesto en este momento y te invito a que en este momento podamos comprender juntos lo que este salmo quiere decirnos. Obviamente Dios quiere hablar a nuestras vidas. Así que primero dice que es dichoso el hombre. Cuando habla de una persona dichosa, habla de que una persona será feliz, será alegre, será bendecida. Y cuando hablamos de bendición o de dicha, habla precisamente de una dicha espiritual, no de una dicha o una prosperidad o una bendición económica. Sabes, en este mundo hay mucha gente que está tratando de buscar la paz interior o que quiere encontrar la plenitud de vida. Sin embargo, por nuestra propia cuenta es muy difícil encontrarla. Pero si practicamos esto que nos habla el Salmo 1, créeme que podremos encontrar la dicha, podremos encontrar la bendición verdadera y podremos encontrar la plenitud que tanto en muchas ocasiones busca el hombre. Así que nos habla de que vamos a ser dichosos, alegres, contentos, bendecidos. Nos vamos a sentir llenos en nuestra vida diaria. Pero también nos aconseja algunas cosas de que una persona que quiere alcanzar la dicha espiritual no debe de hacer. Di conmigo desde donde tú estás. Hay cosas que no debo de hacer. Así que lo primero que nos dice es, no anduvo o no va al consejo de los malvados. Y cuando habla de los malvados, habla específicamente de aquellas personas que van en contra de todo lo que Dios dice, que por su propia voluntad van en contra de todos los designios, que van en contra de todas las leyes o van en contra de todo lo que Dios ya ha dicho, por su propia voluntad. Así que primero nos invita a no ir a buscar o no andar en el consejo de los malvados o de los hombres malos. ¿Sabes? Verdaderamente adquirir consejo es de sabios. Eso lo dice Proverbios 12:15 y te lo leo. Dice de esta manera: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio.
Así que la Biblia nos invita a que nos busquemos consejo de personas o busquemos un consejo el cual nos ayude en la adversidad o en la cuestión que nosotros queramos. Sin embargo, nosotros debemos siempre de buscar un consejo sano. Yo creo firmemente que el primer consejo verdadero que debemos de buscar es el de la Escritura. En él creo firmemente que podemos encontrar el consejo más sabio que nosotros podamos necesitar. Sin embargo, en muchas ocasiones es necesario ir en búsqueda con otras personas a que nos aconsejen qué hacer en un problema o en cualquier cuestión que nosotros necesitemos. Así que primero debemos de ver de que si vamos a tal persona, no sea una persona mala o que vaya en contra de lo que Dios desea. Un ejemplo, si tú tienes problemas con el alcohol y vas con un amigo que le gusta precisamente estar alcoholizado y que todos sus problemas los sumerge en el alcohol para tratar de olvidarse de ellos, si tú vas y le dices, sabes, tengo un problema con mi cónyuge, con mi esposa, ¿qué me aconsejas? ¿Tú qué crees que te aconsejaría? Obviamente te diría, déjala o tómate unas cubas conmigo y te vas a olvidar de todo. No sería un consejo sabio. Si tú como mujer vas con otra mujer que está dolida con los hombres, con una mujer que odia que odia a los hombres precisamente, y tú le dices, sabes, tengo problemas en mi casa, mi marido me está tratando mal o me está hablando de una manera que no me gusta, ¿cuál consejo crees que recibirías de ella? Recibirías un mal consejo, te diría, déjalo, no te dejes, obviamente no te debes de dejar, pero te aconsejaría cosas negativas ciertamente. Pero ¿qué pasaría si buscamos un consejo sabio de personas que aman a Dios, de personas que buscan a Dios, de personas que estamos conscientes que no son malvadas? Entonces atraeríamos a nosotros sabios consejos. Así que lo primero que nos invita es a no andar o no seguir en el consejo de los malvados. Segundo, también nos invita a discernir cuando nos aconsejan. Siempre que alguien nos aconseje, debemos de ver si es algo que nos va a bendecir. A veces fíjate que no todos los consejos que nos den van a ser los mejores. Por eso hay un dicho o una frase muy popular que dice, agarra lo bueno y desecha lo malo. Siempre trata de agarrar lo bueno y desechar lo malo. Y también discierne cuando tú te aconsejas. Sabes, si tú estás mal con Dios, tus consejos propios a tu vida van a ser los peores. Por ahí decía alguien conocido, me decía, ¿sabes qué? Yo trato de no aconsejarme y ni trato de aconsejar a nadie porque todos mis consejos son pésimos. Cuando viene alguien a decirme problemas de su matrimonio, terminan divorciados, etcétera, ¿no? Y también cuando yo me aconsejo a mi propia vida, termino en un fracaso. Así que no sé si te ha pasado en alguna ocasión que te aconsejas tú mismo y terminas en un error. Así que también debemos de tener cuidado de nuestros propios consejos, saber si verdaderamente están conforme a la voluntad de Dios o están en contra. Así que lo primero que uno no debe de hacer para querer ser una persona dichosa es no ir al consejo de los malvados, porque lo único que van a hacer es alejarnos del propósito verdadero de Dios. Lo segundo que nos dice que no debemos de hacer es que dice, no estuvo o no se paró en camino de pecadores. Cuando habla de pecadores, habla de personas que no saben controlar sus deseos. Cuando habla de malvados, habla de personas que por su propia voluntad van en contra de lo que Dios dice. Pero cuando habla de pecadores, habla de personas que no saben controlar sus deseos, se dejan llevar y no tienen freno a sus propios deseos y por consecuencia se alejan de lo que Dios dice y empiezan a hacer todo lo contrario. Así que los malvados son los que por su propia voluntad lo hacen, pero los pecadores son aquellos que se dejan llevar por sus pasiones. Así que dichosos somos cuando no nos dejamos llevar
por nuestros deseos propios, por nuestras pasiones, las pasiones desordenadas que habla la Escritura. Dichosos vamos a ser. Sin embargo, dice que no estuvo o no se paró en camino de pecadores, que no te juntaste o que no te reuniste con personas que te iban a incitar a algo malo. Sabes, a veces los malos consejos o las malas compañías van a corromper nuestras buenas costumbres, dice la Escritura. Y sabes también, yo es algo que siempre le he dicho a las personas con las que platico. Si tú sabes que por esta calle en la cual vas a caminar en la noche, te vas a encontrar con aquel deseo que no sabes cómo decirle no, puede ser alcohol, pornografía, adulterio, chisme, murmuración, llámale como tú quieras. Si tú sabes que ahí te vas a encontrar esa pasión que no sabes decirle no, pues mejor, aunque dilates un poco más, date la vuelta y camina por otro lado. Sin embargo, en muchas ocasiones no somos así. Tratamos de caminar sobre esa vía haciéndonos los fuertes y cuando venimos a ver, ya hemos caído. Así que si quieres ser una persona dichosa, la Biblia nos invita a que no andemos o no nos paremos o no caminemos en camino de pecadores. Significa que no nos dejemos llevar por nuestros propios deseos carnales, ni nos juntemos con personas que nos van a incitar a la maldad o nos van a incitar a complacer nuestros propios deseos. Tercera invitación que nos dice que nosotros no debemos de hacer. Dice, y no se sentó con los mofadores. Cuando yo escucho mofador, empiezo a averiguar y significa una persona, aquella persona que se mofa, aquella persona que se burla, aquella persona que comete escarnio. En pocas palabras, es aquellas personas que se la pasan hablando, que se la pasan burlándose de todo. Y cuando yo empecé a investigar, empecé a ver que algunas personas creen que aquellos mofadores son aquellas personas que están en una esquina todo el día sin hacer nada. Yo no sé si viene alguien a tu imagen en este momento. Una persona, tal vez no en una esquina, pero tal vez en algún lugar que no hace nada, que todo el tiempo se la pasa en el ocio, que todo el tiempo lo único que busca es hacer burla, es hacer escarnio, es mofarse de sus seres queridos, mofarse y burlarse de la sociedad o de cualquier persona. La Biblia nos invita a que no nos sentemos con los mofadores, ¿sabes? O los escarnecedores, dice otra versión. Y en cierto lugar, hay gente cristiana que dice, yo escuchaba el testimonio de alguien y decía, ¿saben qué? Ahorita regreso, voy a ir al cine. Y de repente lo voltearon a ver y le dijeron, ¿cómo es que vas a ir al cine? Si la Biblia dice que no te sientes en silla de escarnecedores. Y realmente la Biblia no habla de eso. Yo te explico esto porque a veces podemos confundir esta palabra o esta porción de la Escritura con algo que no es. A veces confundimos silla de escarnecedores o silla de burladores con otras cosas. Y lo que verdaderamente sí dice la Escritura es que no nos reunamos y no nos sentemos con gente que solamente se la pasa burlándose, que solamente se la pasa mofándose de la sociedad, de sus seres queridos o de cualquier persona. Aquí podemos encontrar chisme, murmuración, crítica. Y sabemos que la crítica no es nada constructiva ni nada buena para nosotros. Así que esto es a lo que habla la Biblia. Algunos creen que esto es como una escalera, ¿sabes? Es como un desarrollo del pecado. Primero te dice, no oigas consejo de malos, para que después no vayas a caminar en un camino de pecado y por consecuencia a la larga no te llegues a sentar en un momento en el cual ya estés perdido. Y es como una escalera. Si te das cuenta, esto es como si tú escuchas un consejo malo, puedes asociarte con pecadores, pero también puedes terminar siendo parte de ellos. Así que sea como sea, aquí nos hace una invitación Dios. Si tú quieres ser una persona dichosa, trata de no hacer esto. Y créeme que cuando lo vemos como una invitación, ya no lo vemos como algo lejano, lo vemos como algo de que verdaderamente sí puedo
tratar de conseguirlo. Y eso es lo que Dios hace, tratar de que nosotros veamos que no es tan difícil seguir ciertas cosas para nuestra bendición. Ahora, si queremos verdaderamente ser personas que alcancen la dicha, pues debemos evitar todo esto. Ahora veamos lo que una persona dichosa sí debe de hacer. Y esto es algo hermoso. Dice, en la ley debe de estar su deseo. En la Torá de Dios debe de estar su deseo. Y sabes, antes las personas, o bueno, al menos en Israel, ellos creen en la Torá, ¿no? Ellos tienen la Torá, y la Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Su Torá es ello. Y realmente en el idioma original habla, y en la Torá dice, debe de estar nuestro deseo. Y yo no sé si estos 5 libros sean aquellos 5 libros que te gustan más, ¿no? Como aquellos elegidos que dices, en estos me deleito. Yo creo que a veces es un poco difícil. A veces yo he escuchado personas que dicen, no, pues a mí me gustan más las cartas del apóstol Pablo, o a mí me gustan más los evangelios, yo al Antiguo Testamento no le entiendo nada, a mí me gusta más los hechos de los apóstoles, ¿no? Sin embargo, los judíos, ellos se empapan de estos 5 libros y llega a ser su deleite para ellos. Y esto es algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque yo te haría unas preguntas y respóndetelas a ti mismo. ¿Cómo está tu relación con la palabra? ¿O cómo está nuestra relación con la palabra? ¿De verdad nos deleitamos en ella? ¿De verdad nos deleitamos cuando abrimos este libro y empezamos a leer cada versículo o cada porción de su escritura, de esta escritura? ¿En verdad nos deleitamos en ella? ¿O a veces la leemos por carga o por obligación? ¿O porque, es que tengo que dar un tema? ¿O porque, híjole, tengo que hacerlo, ¿no? ¿Cómo está nuestra relación con la palabra? Dios nos invita a que sea nuestro deleite. Incluso la escritura dice que es como miel a nuestro paladar. De verdad, debemos de empaparnos de ella. Y sabes, lo más hermoso que yo veo en esto es que después dice la escritura que en la ley del Señor, en la Torá de Dios, tiene que estar su deseo. En su Torá medita de día y de noche. ¿Sabes? Yo investigando, escuchaba yo a una persona, a un judío, que decía que cuando nosotros empezamos a leer la escritura, la Torá, o en este caso nosotros empezamos a leer la Biblia, no la entendemos. Y yo no sé si te ha pasado a ti, a mí sí. En ocasiones yo leo y digo, no entiendo nada, y a veces nos desanimamos por ello y decimos, ahí lo dejo y después leo. Y después volvemos a leer, pero leemos otro capítulo, otro versículo, leemos otra historia y no salimos entendiendo nada. Y esta persona dice, ¿saben? Cuando una persona empieza a estudiar la palabra, no la entiende. Sin embargo, cuando se esfuerza, cuando medita en ella, cuando busca verdaderamente encontrar una revelación, un encuentro con Dios dentro de ella, entonces se hace su Torá. Entonces se hace su palabra, se apropia de esta escritura, y entonces es su palabra, es su ley, es su Torá. Y eso es algo hermoso que yo veo, porque verdaderamente es algo cierto. Al principio no comprendemos, pero cuando entendemos y nos encontramos con Dios dentro de las escrituras, lo empezamos a hacer propia, y es nuestra Biblia, nuestros libros, nuestra escritura, porque ya empezamos a meditar en ella, ya empezamos a recitarla, ya empezamos a buscar un encuentro con Dios. Y sabes, para que nosotros leamos la escritura, debemos de saber que es un medio por el cual vamos a escuchar la voz de Dios. Así que para escuchar la voz de Dios a veces no es sencillo. Vamos a tener que esforzarnos, vamos a tener que meditar en la palabra, vamos a tener que empezarla a recordar en la mañana, en la tarde, en la noche. Vamos a tenerla que rumiar como aquellos animales que ya habían masticado su alimento y de repente lo vuelven a regresar para volver a masticarlo, ¿no? Es necesario que hagamos eso con la palabra. ¿Para qué? Para sacar los nutrientes verdaderos
y todo aquello que nos puede beneficiar a nuestra vida espiritual. Así que verdaderamente esto es algo hermoso. En fin, debemos de hacer de la Biblia nuestra palabra, meditar en ella, rumiarla y sacar provecho de todo lo que Dios quiere. Así que esta invitación ahí está. Y veremos lo que sigue. Dice, si nosotros no hacemos lo que aconseja este salmo, no escuchar consejos malos, no reunirnos con gente pecadora, ni sentarnos con los mofadores, y buscamos en la palabra hacemos de la palabra nuestro deleite, y hacemos de la palabra, nuestra ley, nuestro libro, entonces dice, vamos a ser como árboles plantados sobre corrientes de agua. Si tú o yo sacamos a un árbol de su hábitat y lo queremos poner arriba del cemento, arriba de una calle, sin escarbar y sin buscar tierra ni buscar agua, ese árbol prácticamente moriría en cualquier momento, ya no está en su hábitat. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros hacemos de la Biblia, de la palabra, nuestro deleite, y buscamos a Dios dentro de su palabra, empezamos a ser como un árbol que va siendo plantado en el hábitat que le corresponde. Entonces vamos a ser como un árbol plantado sobre corrientes de agua. Recordemos que hay ríos de agua viva que van a venir sobre nosotros, y si nosotros estamos plantados en la palabra, nada nos va a hacer mover. Y esto es la promesa que Dios te hace. Si tú buscas estas cosas, vas a ser un árbol plantado. Pero también dice, cuyo fruto va a dar en su momento adecuado. Créeme que vamos a dar fruto en el momento adecuado. A veces no en el momento que nosotros queremos, pero sí en el momento adecuado, en el momento que Dios desea que demos fruto. Vamos a hacerlo por naturaleza. El árbol da su fruto por naturaleza. Hay una etapa en la cual da frutos, hay una etapa en la cual tira las hojas, hay una etapa en la cual se empapa de nuevas hojas y de nuevos frutos. Así es nuestra vida. Hay momentos en los cuales podemos ver que no estamos dando tanto fruto, pero hay momentos en los cuales ese fruto es abundante. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en la piedra, en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Y también dice, y sus hojas no se van a marchitar. ¿Sabes? A veces muchas personas dicen, las hojas no es lo más importante para el árbol, los frutos es lo más importante. Y realmente lo más importante para el árbol es el fruto. La gente que busca en un árbol el fruto, no las hojas. Sin embargo, muchas personas piensan que cuando habla de hojas, habla de lo exterior. Y entonces, si nosotros logramos alcanzar esta dicha en nuestra vida propia, en lo cotidiano, en lo social, en aquello que tal vez no tiene nada que ver con Dios, en el trabajo, con relaciones personales, en fin, muchas cosas, dice que nuestras hojas no se van a marchitar, o sea que nuestras hojas van a ser verdes, frondosas, y Dios va a estar con nosotros en cualquier área de nuestras vidas. Y eso es algo hermoso, que es una promesa que de verdad yo deseo alcanzarla. Y también dice, y todo lo que haga va a tener éxito. ¿Sabes? Para los judíos el tener éxito no es tener tanto bienes materiales, sino encontrar el verdadero propósito de vida, el verdadero propósito por el cual están ellos aquí, y el encontrarse con Dios en esta tierra para después estar una eternidad juntamente con Dios. Y ese es el verdadero éxito que nosotros debemos de buscar. El éxito de encontrarnos con Dios en esta tierra, hacernos uno con Él, y por consecuencia más adelante encontrarnos con Él en una vida eterna. Obviamente, al tener éxito también vienen más cosas por añadidura. Pueden venir cosas materiales o no pueden venir. Puede venir muchas cosas exteriores o no lo pueden venir también, pero lo más importante y el éxito verdadero es el espiritual. Si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar y vemos de que si nos llenamos de lo espiritual, entonces vamos a ser personas dichosas, entonces todo lo demás, dice también, en algún momento va a venir por añadidura. Yo conozco y he visto a gente que tiene mucho dinero, pero no vive en paz,
no vive, no es una persona alegre, no es una persona dichosa, no es una persona bienaventurada. Sin embargo, también he visto a gente que no tiene dinero, pero es una persona alegre, se siente dichosa, se siente bienaventurada porque tiene salud, porque tiene un lugar donde congregarse, porque tiene a Dios en su vida. Esas son cosas que no se pueden comprar con nada en este mundo. Así que esta invitación está hecha. Si nosotros queremos alcanzar la dicha, tenemos que cumplir con lo antes dicho y podremos adquirir verdaderamente la bendición divina. Y me gusta lo que dice más adelante, el contraste, lo que un pecador, lo que un malvado es. Dice, ¿qué le pasa a una persona que no sigue estas cosas? Pues dice, no es así con los malvados, serán como tamo que arrebata el viento. Termina esta porción, este capítulo diciendo, porque Adonai, o porque Dios, o porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Estamos en el camino correcto. Dice, la senda de los malos perecerá. A pesar de que tú veas a los malos que prosperan, a pesar de que nosotros veamos que los malos les va bien, en algún momento, dice, su camino va a perecer. Pero el camino de los justos, el camino de los dichosos, el camino de los bienaventurados que buscan en la Biblia que sea su deleite, que buscan que sea su propia palabra, que la vivan que la vivan dentro de su vida y que se alejan de tales cosas, ellos no van a perecer, su camino va a ser eterno. Y esta es una promesa que yo declaro para tu vida, que puedes ser ese hombre dichoso, esa mujer dichosa, porque vamos a encontrar en la Escritura nuestro deleite y nos vamos a alejar de todas estas cosas. Así que, explicándolo de esta manera, yo encuentro que no es algo difícil, es algo en lo cual yo puedo decir, este día voy a luchar para poder alcanzar la dicha y en algún momento ser un árbol plantado junto a corrientes de agua que dé su fruto en su tiempo y su hoja no caiga. Yo te agradezco por este tiempo que te diste para poder escuchar este capítulo y poder decirte lo que yo creo que nos dice Dios y que nos quiere decir Dios por medio de ello. Yo te invito a que continúes viendo nuestros siguientes videos que vamos a hablar precisamente del libro de los Salmos. Yo soy Manus Figueroa, te deseo todo lo mejor, que la paz de Dios sea sobre tu vida, sobre tu casa, que Dios siempre sea tu sustento, que Dios siempre sea aquel que te guarde, pero sobre todo que sea el Dios que amas, al Dios que obedeces y el Dios que bendices todo el tiempo. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.